Hablando del ejercicio del periodismo, justamente el día de mañana se va a realizar la marcha convocada por Juan Guaidó y me llega una información de amenazas contra varios periodistas que ejercemos en la calle y quisiera leértelo, Pietro. Claro. Ponen varias fotos de colegas, en esas fotos me incluyen y dicen, mandan a un chat, presumo yo un chat de grupos de chavismo, y dicen: activos con estos personajes periodistas de Caracas este 16 de noviembre, no tendrán paz. Si se atreven a desestabilizar el país, mano de hierro. Sabemos cómo se desplazan direcciones y contactos familiares. Pero esto es el día a día del Esto es el diario, esto es de los que hacen diario. La oposición en Venezuela. Durante años, la oposición venezolana a nivel internacional ha sido figurada por personas como Enrique Capriles o Leopoldo López, quien famosamente fue preso político del régimen de Nicolás Maduro, o también conocemos claramente la figura de Juan Guaidó, quien todavía hoy realiza su labor como el presidente interino del país. Pero antes de que Juan Guaidó apareciera en la esfera política venezolana, una persona ya marcaba el paso de la oposición, una mujer, María Corina Machado. Machado retó a Chávez a un debate. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí. Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Las fotografías a un lado de Leopoldo en ese momento en el que se entregan las autoridades, pero tú podías ser la siguiente. Y yo lo firmo a ustedes. ¿Por qué me están siguiendo? Porque yo no necesito ninguna seguridad. Ven y cuida a la gente que están matando en la calle. María Corina Machado hoy es la líder del partido 20 Venezuela, pero ha sido parte de la política venezolana durante años como activista y oficialmente desde el 2011, cuando fue elegida como la diputada con más votos en la historia de la Asamblea Nacional de Venezuela. Desde entonces, ella ha tenido un comportamiento que solo se puede calificar como agresivo y de enfrentamiento en contra del régimen. Sus políticas y las de su partido son la antítesis radical de todo lo que el régimen ha representado en el país y se fundamentan en los valores claramente liberal-republicanos. Y esto, no sobra decir, le ha traído muchísimas consecuencias. Nunca en mi vida le he dicho a Nicolás Maduro presidente. Nunca. Bueno, por eso fue que me fracturaron la cara en la Asamblea Nacional en abril del 2013. Porque nos negamos, digo, no es presidente, se robó la elección. Y todo el mundo lo sabe. Los opositores sostienen la versión de una agresión directa. Yo estaba a un lado, volteada, tratando de ver, porque habían agredido en ese momento a Julio y a otros diputados, y en un momento que yo medio me volteo, vino esta diputada, se vino con toda la fuerza y me golpeó en la cara. El diputado Zambrano dice que tenía algo en la mano porque me pegó de aquí a aquí, o sea, me reventó la nariz, la boca. María Corina hoy se ha convertido en una de las figuras más importantes de la oposición, con muchos venezolanos pensando que ella y no políticos como Juan Guaidó deberían ser la respuesta para derrocar al régimen. Fue entonces en nuestro segundo día en Venezuela que fuimos a conocerla para acompañarla en una gira política que tomaría lugar en un territorio que históricamente había sido, y para ese momento todavía era, profundamente chavista. Aunque me he portado mal, él les pide. Pregúntale a Ramos Aluco. ¿Tú viste que llegaste de incógnito? Sí, exacto. Después de una breve introducción, María Corina nos concedió una entrevista de más de una hora para preguntar literalmente lo que quisiéramos, de camino a Cuba, donde sería la gira política. Lo cual ya solo con que un político le conceda a uno una entrevista abierta de tiempo extenso es raro. Pero aquí tengo que contarles algo realmente particular, y es que María Corina, a pesar de ser una política importante que normalmente tendría a alguien que le maneje por ella, en especial yendo a lo que es territorio chavista, prefiere manejar ella porque, y cito, todo el mundo me maneja muy lento. Hola, ¿cómo estás? Encantada de verte. No, es que yo pensaba que vamos a ver, las cosas están mal, pero todo el mundo debería de estar mal. Pero lo primero que veo entrando a Caracas es un Porsche Cayenne. Entonces me confunde, porque yo digo, bueno, pero entonces ¿a dónde está el socialismo de Chávez? ¿A dónde está el socialismo de Maduro, verdad? Nunca existió. Pero ya va, pero dime un socialismo en el cual no haya una costra de opulencia y riqueza. Coño, Fidel y sus hijos y su entorno, y cómo viven. Pero claro, exacto. Coño, entonces eso es socialismo. El socialismo es eso. ¿Para dónde vamos hoy? Vamos a una zona en el estado Miranda, de lo que se llama Cuba. Una zona muy golpeada, a pesar de que es muy cercana a Caracas,
y donde la actividad comercial e industrial que era típica ha decrecido enormemente. Entonces los niveles de violencia se han incrementado. Entonces es una zona difícil. ¿Y habrías podido entrar ahí hace un tiempo, hace unos años, cuando estaba el chavismo en su máximo? Bueno, con bajo perfil quizás. Yo he recorrido toda Venezuela, toda la vida. Ahora, sin lugar a dudas, estos eran enclaves en los cuales el chavismo invirtió muchísimo dinero, pero además distintos mecanismos de control social para bloquear cualquier tipo de contacto con otras expresiones, digamos, de acción política, y mucho más en el caso nuestro, que hemos sido presentados como la antítesis del chavismo. Yo creo que no hay una sola familia venezolana que no haya sido separada, golpeada, atacada, robada, y por lo tanto un dolor y una tristeza muy profunda, porque esto es la maldad pura y esto ha sido hecho de manera intencional. Ahora, aquí hay un país que no se rinde, que no se rindió, pero que está muy claro de que para lograr un resultado distinto hay que partir de algunas premisas distintas. Es decir, los resultados son tales que es inconcebible que hoy exista alguna dirección política que no entienda que este régimen no va a soltar el poder por las buenas, no lo va a hacer, precisamente porque en Venezuela hay un conflicto, es un conflicto, digamos, de última generación, no convencional, cuyo carácter es criminal y transnacional. Entonces, si no partimos de esas tres condiciones, entonces va a terminar ocurriendo, por acción o por omisión, consciente o inconscientemente, lo que ha pasado hasta ahora, que el régimen termina generando una profunda decepción y un daño en la sociedad y un sector político que se reacomoda. Y eso ya, esa oportunidad, ese tiempo se acabó, realmente se acabó. Eso es lo que ha debilitado la disposición a arriesgar, a actuar, a manifestarse en estos últimos tiempos de la población venezolana, que dice: nosotros lo hemos dado todo. Porque a mí no me vengan a decir que los bolivianos han hecho algo que no hemos hecho nosotros. Nosotros no tenemos 20 días o un mes, tenemos 20 años. 20 años saliendo a la calle, que nos disparan, que nos golpean, que nos maltratan, que nos persiguen. O sea, y no es solamente digamos, la agresión física, te puedo decir, la agresión moral, la agresión a tu dignidad continua. Entonces, esta gente se ha enfrentado a una sociedad venezolana admirable, pero ¿qué ha faltado? Y eso hay que decirlo con todas sus letras: una dirección política que haya estado a la altura de la sociedad venezolana y del momento histórico. ¿Esa amenaza, te parece, en este momento puede ser una amenaza enteramente democrática? Una amenaza en donde, por carriles total y completamente democráticos, Venezuela logra liberarse del régimen, o se necesita hacer un llamado a algo más, a una respuesta más dramática, más fuerte que solo la democracia? Absolutamente vías democráticas. Es más, Rómulo Betancourt, padre de la democracia venezolana, dijo: la democracia puede llegar por dos vías, dos orígenes, por los votos o por la fuerza. Y son métodos democráticos para obtener la democracia. Y así lo establece nuestra Constitución. Cuando a ti te están destruyendo, ya no solo la democracia, por favor, la democracia la perdimos, Pietro, hace muchísimo tiempo en Venezuela. Lo que aquí se diluye es la nación, lo que se destruye es la república en manos de un sistema criminal. Tenemos la obligación como demócratas de restituirla, usando los mecanismos que tenemos, y obviamente requiere fuerza, por favor. Ahora, ¿qué es fuerza? Sí. La fuerza parte, en primer lugar, de la fuerza moral, de las convicciones, de actuar con la verdad, de no engañar, de no contradecirte. En segundo lugar, y obviamente de poner los intereses de la nación por encima de cualquier interés subsidiario individual.
Lo que nos quedó claro fue que su fuerte actitud definitivamente no se queda limitada a interrumpir a Chávez. Para muchos viviendo en otros países, escuchar hablar a una política de la oposición hablar de manera decisiva y fuerte en contra del gobierno a cargo puede ser lo normal. Pero en Venezuela, enfrentarse al gobierno tiene consecuencias severas. Al inicio del episodio hablamos de Leopoldo López, y aquí me gustaría usarlo de ejemplo. Leopoldo López, para los que no saben, surgió como una respuesta a la oposición al chavismo y le quitó el foco de atención a quien en ese momento figuraba en el país, Enrique Capriles. En el 2014, Leopoldo lideró una ola de protestas en Caracas, que marcaron hasta la fecha algunas de las manifestaciones más fuertes que han sucedido en el país en contra del régimen y de Maduro. Para dar algún contexto sobre las protestas, después de días de pronunciamientos se reporta que hubieron 43 fallecidos, más de 486 heridos y 1.854 personas detenidas, según un informe de la Fiscalía General de la República, además de un reporte del Foro Penal Venezolano que documentó al menos 33 casos de tortura. Esto llevó a que se emitiera una orden de captura por parte del régimen y que Leopoldo famosamente se entregara a la Guardia Bolivariana en una demostración enorme que fue vista alrededor del mundo. Donde crece la tensión por las protestas masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. La pregunta es si podrá mantenerse en el poder. En el 7º día consecutivo de manifestaciones, se produjo el arresto del líder opositor Leopoldo López. Llegó entre la gente. Luego de ser arrestado, Leopoldo sería sentenciado a 14 años de cárcel, de los cuales estuvo preso 5 hasta su liberación en el 2019. Digo todo esto para entender que hasta las figuras más prominentes del país pueden sufrir terribles consecuencias y para enmarcar lo que se arriesga a ser parte de la oposición, además de los riesgos que conlleva hablar como habla María Corina y para dar contexto a lo que viene. Si los políticos más importantes de un país, los cuales tienen el respaldo de la comunidad internacional, pueden recurrir a poderes externos, sanciones y presión de la comunidad internacional, sufren consecuencias tan graves como las que vivió Leopoldo, ¿qué piensan le puede pasar a personas como los periodistas? El llamado quinto poder, que se supone tiene que hacer rendir cuentas al gobierno. Bueno, eso fue precisamente lo que buscábamos responder cuando nos sentamos con un grupo de periodistas independientes y de diferentes medios. Esto fue lo que vivimos. Tal vez si me cuentan un poco en dónde trabajan y en qué tipo de periodismo trabajan aquí en Venezuela. Entonces, empezamos como tal. Bueno, yo tengo 6 años, si mi cuenta no falla, en Radio Caracas Radio. Arranqué allí, sí, en el 2013. Mi inicio en Radio Caracas Radio fue un programa semanal. Hacíamos un programa los sábados a las 2 de la tarde, que era un horario muy malo, muy tirado para allá, para el cajón de los locos. Y con el tiempo, cosa de año y medio, el programa gustó mucho. Un programa que tengo con Daniel Lara, que es venezolano igual que yo, pero que ya no está en Venezuela, se fue hace casi 2 años, año y tanto. Tuvo que irse porque fue perseguido por el chavismo. Le pegaron un batazo por la cabeza una vez, le tiraron una camioneta una vez para atropellarlo también, llegando a su casa. Lo pelaron las 2 veces, gracias a Dios. Y ese programa, esa fórmula se ha mantenido desde que éramos programa semanal, los sábados a las 2 de la tarde, pero que luego de un año gustó mucho y se abrió un espacio también en la emisora, una frecuencia diaria, y estamos desde hace cosa de 5 años, quizás un poquito menos, diariamente de 4 a 5 de la tarde ahí en Radio Caracas Radio. Todavía sigue vigente a medio de la censura que ha representado, además de que RCR ya no está en radio. RCR era la 750 AM y ya la sacaron, pero seguimos por internet. El 30 de abril. El 30 de abril, con lo de Leopoldo y Juan. Luego de que entrevistaron a Guaidó en la emisora, que yo estaba en el programa que vino después que entrevistó a Guaidó, porque ese día me invitaron a un programa en la mañana, que es el programa de Mingo, de José Domingo Blanco. Estábamos comentando, terminamos el programa, yo salí a hablar con los compañeros de la radio y le dije, bueno, aquí no pasó nada porque aquí no ha llegado el SEBIN, no ha llegado el 6CPC, no ha llegado CONATEL, que es el órgano que regula aquí las comunicaciones, que es del régimen. Yo voy para mi casa, eran las 10, 11 de la mañana, apenas me fui, a los 15 minutos llegó CONATEL con unos militares, se acabó. Bueno, nada, yo soy periodista desde 2014. Empecé trabajando paradójicamente en El Nuevo País, fui jefa de redacción del Nuevo País, que es el periódico. ¿Vieron la cara de Gregory? Sí, todavía estaba Poleo aquí, ¿verdad? No estaba. Ya no estaba. No estaba, se acababa de ir, estaba el hijo, Francisco Poleo. Yo debo decir que yo aprendí muchísimo allí. De hecho llegué a jefa de redacción hasta que un día me di cuenta que yo no podía seguir trabajando con él, o sea, no podía. Luego estuve en el diario La Voz, pero sí ocurrió lo mismo. A mí me gusta mucho el diarismo, me gusta escribir y no podía, ¿no? Después me surgió una oportunidad y bueno, creo que ha sido la mejor oportunidad que ha salido, que es trabajar para Vente Venezuela, que es el partido de María Corina.
Empecé y a la semana ya me tocó viajar con ella, una cosa que no me había tocado. Y obviamente hacemos un periodismo distinto porque es un periodismo político, ¿no? Es comunicación política. Sin embargo, bueno, nos ha tocado ver bastante cosas duras, ¿no? Desde allí tengo 4 años trabajando con ella. Soy la coordinadora nacional de comunicaciones de ese partido. Bueno, al igual que Claudia, yo me inicié en el periodismo en 2014. Yo empecé, a diferencia de empezar en un medio impreso como El Nuevo País, empecé en un canal de televisión como redactor en el noticiero Televen. Los primeros meses me gustó la experiencia de editar, escribir, redactar, pero al final me di cuenta que había mucha censura previa, mucha autocensura, y desde que yo estuve en la universidad, para mí la censura, nunca he estado de acuerdo con aplicar la censura, o sea, estés donde estés. Me parece aplicarlo es antiético, y bueno, a las personas que lo aplican el día de hoy, pues simplemente me he apiado de ellas, pero no lo comparto. Y posteriormente pues seguí en otros portales web, como lo estoy ahorita, y bueno, en paralelo a eso hago mis trabajos independientes para mis redes personales, porque por más que sea, o por más allá de que los portales web sean una ventana libre en Venezuela, no están exentos de salpicarse de censura y autocensura, porque en cualquier momento en un apartamento o en una oficina donde esté funcionando un portal web, puede caer Conatel, puede caer un militar, puede llegar la DGCIN o puede llegar el SEBIN. Ha pasado, por ejemplo, con otros portales web como La Patilla, que han recibido amenazas de posible allanamiento en su contra tras ya todo el caso que conocemos de La Patilla. Es importante recordar que después de lo del 30 de abril vino el 1 de mayo y continuaron las protestas de calle para apoyar la iniciativa de Juan Guaidó en ese entonces. Yo en ese momento trabajaba como reportero de calle de un canal de televisión por internet que transmite en vivo, que se llama BPI, y ese día fui objeto de agresión por parte de los funcionarios de la Guardia, que me dispararon. Te tiraron una bomba, ¿no? Un perdigón en la cara, y eso lo supo el mundo, lo vio. Marico, está botando mucha sangre, vale, llame una moto rápido. Permiso, vale, rápido. ¡Moto! Pon eso en el peso, Perdón. A raíz de eso, yo tomé un reposo aproximadamente de mes y medio, luego me reincorporé a la fuente parlamentaria y no nos dejaban entrar los periodistas al Palacio Federal Legislativo para poder cubrir las sesiones del Parlamento. Que todavía es difícil. Y en ese entonces los periodistas nos veíamos obligados a entrar a la fuerza, sí, a empujar a los guardias, a los escudos para poder entrar y hacer nuestro trabajo, porque estaban violando prácticamente la Constitución, el artículo 57 y 58 de la Carta Magna. Estar ahí yo siempre de frente, empujando a los guardias, prácticamente liderando a la manada de mis colegas, generó amenazas en mi contra vía redes sociales, mensajes de texto por periodistas aliados al régimen de Nicolás Maduro, y etcétera. Y a raíz de eso pues decidí estar como más bajo perfil en Venezuela y bueno, hacer trabajos independientes de manera más suave, digamos. Lo que creo que uno como extranjero y persona que consume medios y noticias de Venezuela y todo lo que más, la pregunta que todos siempre tenemos es que ustedes que no son parte de la comunicación oficial del régimen, ¿cómo hacen? O sea, es para nosotros la visión internacional es, ¿verdad? Es, ok, un periodista aquí no puede decir nada, porque o sea, llega a la noche, lo sacan de la cama, lo meten en una cárcel y desaparecen por el resto de la historia. Pero ustedes son otras personas que cuando vos trabajas para un partido opositor directamente del régimen, vos tienes un programa de opinión fuerte y vos claramente te han buscado y has tenido encuentros con las fuerzas de acá. Entonces, en especial para nosotros de Costa Rica, o sea, que donde es un país donde si a alguien se le ocurre decir va a haber una censura, ¿verdad? Sale todo el mundo así, ¿cómo se te ocurre? No, jamás. Siempre vivo en una constante paranoia. Por ejemplo, al salir de mi casa o del cine o de cualquier tienda, siempre me
percato de que está a la esquina, quién está, veo, o sea, siempre los detalles. Me percato de cada uno de los detalles, hasta de qué es lo que porta en la mano una persona, cómo está vestida, para ver si en algún momento esa persona me llega a hacer algo o me persiguen. Mira, esta persona tiene estos zapatos de esta marca, con esta pulsera. O sea, eso es a diario, vivo así a diario y no es mentira. O sea, es una paranoia constante y lo que me impulsa a seguir haciendo el periodismo en mi país es lograr la libertad y bueno, llevarle la información al país que lamentablemente no recibe por los medios tradicionales por las razones que ya conocemos: censura, autocensura y amedrentamiento por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Yo al principio tenía mucho miedo porque yo creo que aquí lo que sucede es que tú terminas, como todo comportamiento humano, tú terminas normalizando algunas cosas, ¿no? Te puedo hablar en primera persona y yo tuve mucho miedo, sobre todo porque en el programa yo no soy el más fuerte quizás es mi compañero, pero entonces yo decía, aquí a la hora de pagar vamos a pagar los dos. Sí, yo creo que todo el periodista que está en Venezuela tiene 3 opciones, ¿no? O te vas y definitivamente cuelgas los guantes, o te quedas y te callas y tienes que soportar cosas como las que decía Omar, desde una lista de términos que no puedes utilizar hasta cosas que no puedes decir y opiniones que te tienes que guardar, o te quedas y luchas, ¿no? Y al final yo creo que esa es la diferencia entre cualquier otro periodista y los periodistas venezolanos que de alguna manera han asumido esa lucha. No solo somos periodistas, creo que el tema de la ciudadanía para nosotros es muy importante. Entonces esto ya ha pasado incluso a ser un asunto de vida. Y ahí pasó al otro punto del miedo. Todos tenemos miedo, por supuesto, pero yo creo que esa necesidad de hacer algo distinto y de irte de donde no puedes decir lo que puedes decir o lo que quieres decir, o de tratar de contribuir, como decía Omar, lo más que puedas con tu palabra, con tu opinión, con una foto, con lo que sea, hace que tú te arriesgues, obviamente con prudencia, ¿no? Y en estos días también conversaba con Jaime Nestares y él me decía una cosa importante. Bueno, sí, Fernando Sabater decía, bueno, hay que tener coraje, pero también hay que tener prudencia. Y esa prudencia tampoco puede inmovilizarte, ¿no? Obviamente trabajando directamente con una persona como María Corina, que es en mi caso, la exposición es también muy elevada. No hay esa diferencia entre, bueno, este es periodista, no la toques. No, a mí me han jalado el pelo en Upata, nos han tirado piedras, nos han parado en medio de una carretera, nos han revisado las maletas y nos han sacado todo lo que hemos tenido. Es decir, hemos pasado de todo, hasta nos han bajado de un avión porque no querían que yo llegara a Nueva Esparta. Entonces, la verdad es que después de tanto, ya no dan miedo. O sea, sí, el peligro y la prudencia es constante, pero yo creo que han hecho tanto y hemos visto tanto también lo que podemos hacer nosotros y lo que podemos lograr, que ya llega un punto que aunque sientes esa ansiedad o esa inquietud, ya deja de alguna manera de darte miedo. Sí. Entonces, mira, si me voy a quedar, ¿sabes qué? Bueno, ciérrame el programa, ciérrame la emisora, o usamos las redes. Y al final nosotros hemos aprendido que además las redes es esa ventana por donde se cuela la libertad y donde la gente exige incluso a Guaidó, aunque no les guste. Sí, sí. Entonces es el arma viva de quien no tiene a lo mejor la posibilidad de tener un canal o un medio tradicional, pero ahí se generan las noticias y genera tanta incomodidad que por eso es que muchas de las cosas que se dicen o se dejan de hacer son producto del ejercicio del uso de las redes sociales. Entonces, me preguntas, ¿cómo lo hacemos? Bueno, uno con coraje pero prudencia, arriesgando y dando todo lo que tienes, porque en efecto no te quieres ir. Yo no me quiero ir. No sé si es tu caso, pero por ejemplo, en mi caso yo no me quiero ir. Y mira, aprendiendo a utilizar las herramientas que tenemos, que son poderosísimas y no tenemos idea del alcance que tienen. Quisiera hacer un paréntesis aparte, hablando del ejercicio del periodismo. Justamente el día de mañana se va a realizar la marcha convocada por Juan Guaidó y me llega una información de amenazas contra varios periodistas que ejercemos en la calle y quisiera leértelo, Pietro. Claro. Ponen varias fotos de colegas, en esas fotos me incluyen y dicen, mandan en un chat, presumo yo, un chat de grupos de chavismo, y dicen: activos con estos personajes periodistas de Caracas este 16 de noviembre, no tendrán paz. Si se atreven a desestabilizar el país, mano de hierro. Sabemos cómo se desplazan direcciones y contactos familiares. ¿Puedo ver? Está Beatriz Adrián, Antonieta La Roca, Luis Gonzalo está en otra foto también. Sí, tal vez enfocar ahí eso.
Pero esto es el día a día de los que hacen diarismo. Esto es de los que hacen diarismo. Mensual, cada 2 semanas. Como dato, Gregory ya no vive en Venezuela. Hoy María Corina Machado continúa peleando por lo que ella considera es el futuro de Venezuela. Desde el 2019 se han vivido varios intentos de llegar a diálogos o establecer más oportunidades que puedan dar a ver la posibilidad de una elección que se considere realmente democrática y libre. Pero, como sabemos, eso todavía no se ha logrado. Porque son tantas las veces que nosotros hemos salido a marchar, hemos ido, hemos venido, nos hemos preparado, nos hemos entusiasmado, hemos ido con el corazón feliz, lleno de esperanzas, y resulta ser de que nos regresamos cabizbajos, tristes, sin esperanza. ¿Qué podemos esperar verdaderamente este 16 de noviembre? Mira, Betty, si hay algo que yo me siento orgullosa precisamente de lo que tú estás describiendo. Hay mucha gente admirada de lo que ha ocurrido en Bolivia en estos últimos días y yo digo, pensemos lo que hemos hecho en estos 20 años. Cuando nadie creía que era posible que la sociedad venezolana despertara detrás de una caída, después de otra caída, nos levantamos, marchamos, votamos, dejamos de votar, gritamos, protestamos, firmamos, todo lo hemos hecho. Y fue necesario, y yo creo que es importante valorar en cada punto de este camino cómo cada acción contribuyó a lograr lo que hoy es una realidad y que era indispensable, y es que hubiera la conciencia del hemisferio de Occidente, de la naturaleza del sistema que enfrentamos, que no tiene precedente en este hemisferio. Ahora, la fuerza está en la gente, la dirigencia es fuerte en tanto en cuanto interpreta y acompaña. Ese es el no entender. Entonces, la fuerza obviamente requiere fuerza, digamos, intelectual, de tener un planteamiento sólido, con información confiable, con estrategias muy bien diseñadas y cumplidas con disciplina. Es la fuerza física, porque hay que ver lo que implica salir todos los días, no callarte, enfrentar la humillación de que te lancen una bolsa de comida o que te pretendan comprar un diputado y el diputado diga no, mi familia lo necesita, yo no tengo cómo vivir, pero no, mi voto no tiene precio, mi conciencia no tiene precio. La fuerza física, la fuerza moral y desde luego las fuerzas institucionales, nacionales e internacionales. O sea, si aquí estamos hablando, y ahora lo estamos viendo en América Latina, que tú tienes a la guerrilla del ELN y la FARC ocupando 18 de los 24 estados de Venezuela con armas, algunas por cierto del ejército venezolano, que aquí tú tienes los carteles armados hasta la médula. Si tú tienes aquí un régimen que ha ido depurando los altos mandos de las Fuerzas Armadas para tener individuos incondicionales, porque además los tienen comprados y mezclados en sus actividades criminales, y los chantajean, y los extorsionan, y les persiguen a la familia a los que se resisten. Entonces tú dices que no existe legitimidad para enfrentar eso, para la fuerza del lado de la justicia y del bien restituir el orden. Entonces, ¿qué se requiere? Nuevamente a eso vamos, construir una amenaza real que no es solamente, Pietro, la gente dispuesta a salir a la calle, sino que tiene que ir acompañada, como hemos planteado, de una coalición internacional liberadora que con un objetivo muy claro y con esos, insisto, pilares del régimen claramente identificado, operar y actuar en múltiples planos, porque al tratarse de una guerra no convencional, tú actúas en el plano de la inteligencia, en el plano de la opinión pública, del ciberespacio, de la policía mundial, de la justicia internacional. Ahora, algunos tratan de ridiculizar y banalizar este planteamiento y dicen, ustedes lo que están esperando son los Marines, siéntense a esperarlos. O sea, para mí es inadmisible ese comentario, me resulta una falta de respeto a la sociedad venezolana, que hoy no solamente muere de hambre, sino que además da su vida luchando por sus más altos ideales. Estamos en el siglo XXI, por favor. ¿Quién plantea que aquí se requiere una invasión convencional? Aquí tiene que haber una gran estrategia, muy bien pensada e implementada en múltiples planos. Y la verdad es que muchas de esas cosas ya se...
Como vimos, desde el 2019 el discurso de María Corina Machado se convierte en uno más y más de enfoque en la frustración ante los modelos de diálogo que se han intentado tantas veces y tantas veces han fallado. Y en vez se direcciona más y más hacia una solución que parece debe traer un elemento o de fuerza o de intervención internacional o de ambos. Y este fue nuestro segundo día en Venezuela, conversando con una de las políticas más prominentes en el país, una que para muchos podría ser la futura presidenta, no interina, pero absoluta del país. En el próximo episodio quisimos intentar entender la crisis financiera venezolana por medio de visitar lo que hace años pudo haber sido un destino turístico, pero que hoy gracias a la aguda crisis es una versión muy lejana de lo que algún día fue. Muchas gracias por haber visto este episodio. Recuerden suscribirse al canal para ver más episodios y otros programas como este. Además, recordarles que somos un medio totalmente independiente y la mejor manera de apoyarnos para que podamos continuar haciendo trabajos como estos es por medio de nuestro Patreon en patreon.com/nopasanadaoficial. Y finalmente, que si no es así, la otra mejor manera de apoyarnos es compartiendo este video. Muchas gracias otra vez.